Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast en el marco del proyecto Perspectivas Femeninas de las Transiciones Democráticas de los años 70, 80 y 90. En este caso, nuestros episodios se van a centrar en qué ocurrió en España en ese periodo y para ello contamos con diferentes voces de mujeres. Algunas de nuestras invitadas nos hablarán en inglés y otras en español. Y en este episodio pues daremos voz precisamente a esas voces en español que nos contarán muchas cuestiones muy interesantes que vivieron, sobre todo después de la muerte de Francisco Franco y el fin de la dictadura en 1975. Esta historia arroja mucha luz sobre el proceso y el progreso en el que se ha embarcado España en los últimos años de nuestra historia. A nuestras entrevistadas les hemos hecho varias preguntas, por ejemplo, alguna acción de resistencia que llevaran a cabo, y lo cierto es que nos han compartido muchas anécdotas e historias personales que arrojan mucha luz y nos enseñan muchas cosas, y al tiempo que nos lleva a reflexionar sobre no solamente el avance en democracia, sino la importancia de tener siempre una perspectiva feminista a la hora de leer la historia, así como cuando se vive y cuando se lucha por conseguir derechos para todos y para todas. En este segundo episodio contamos con los testimonios de Raquel y de Yolanda, que tienen muchísimas cosas para contarnos sobre sus vivencias durante la época de la transición española, así que por mi parte cierro el micro, me paso al lado de las personas oyentes y quedo con muchísimas ganas de escuchar a estas dos mujeres para seguir aprendiendo sobre nuestra historia. Bueno, pues estamos aquí nuevamente en un nuevo episodio de los podcasts que estamos haciendo, en este caso con Yoli y con Raquel, que tienen muchas cosas interesantes para contarnos. Y bueno, yo la verdad que prefiero hablar poco y escuchar más, así que voy directamente con las preguntas. Y la primera, por supuesto, es bueno, que os presentéis un poco, que nos contéis quiénes sois, de dónde venís y un poquito vuestro contexto. Hola. Soy Yolanda Matarán Robles. Trabajo con un proyecto sobre igualdad, el lenguaje del cuerpo sonoro. Soy doctora magistral en lengua y literatura moderna y comparada y poscolonial. Estamos en el marco de la memoria histórica y el feminismo, por lo tanto voy a decir cuál es mi procedencia. Soy nieta y sobrina de fusilados. El 13 de agosto de 1936 fusilaron a mi abuelo Ángel Matarán y a mi tío Alfonso Matarán de Vicente. Esa es mi procedencia. Soy hija de migrantes. Mi padre y mi madre fueron a trabajar a Argentina. Uno de los motivos fue precisamente la dictadura de Franco, y cuando volvieron yo tenía 9 años y ya estudié aquí. Toda mi infancia, mi juventud, toda mi vida ya se desarrolla en Granada. Y le doy paso a Raquel. Bueno, hola, yo soy Raquel Matarán Calero. Por el apellido podéis ver que somos de la misma familia. Soy nieta del hijo de este hombre fusilado. Siempre he vivido en mi familia esta historia de represión con respecto a ellos, que eran varones los dos, pero también con respecto a mi bisabuela, que era maestra, que también fue vergonzosamente represaliada. A ver, ese es mi contexto. Yo soy escritora, soy poeta, entre otras cosas, que no vienen al caso, pero lo que quiero reflejar aquí es un trabajo de investigación que yo estoy haciendo para sacar del ostracismo y de la desmemoria a tantas mujeres que fueron cruelmente humilladas, torturadas, asesinadas, vilipendiadas. Y yo pues estoy intentando, pues para buscar un poco la dignidad, primero de mis muertos, que todavía no lo hemos encontrado, y después de tantísimas víctimas,
que hay, por ejemplo, aquí en Andalucía fueron más de 55.000, solo en Andalucía. Bueno, pues yo estoy intentando darle la dignidad que merecen a estas víctimas, centrándome un poco más en el papel de las mujeres, que fueron pues, ajusticiadas doblemente por motivos políticos y también simplemente por ser mujeres. Bueno, esa soy yo. Muchas gracias, Raquel y Yoli. Sí, quería completar, por supuestísimo, lo que acabo de decir, lo que acaba de decir Raquel. Las mujeres fueron vilipendiadas no de doble y por triple filtro. Mi abuela Justa fue maestra republicana. Y también, ya como acaba de decir ella, se exterminaron más de 50.000 maestros y maestras por el mero hecho de ser republicanos. Muchas gracias, Yoli, por el apunte. Y bueno, si queréis entramos directamente en materia. Así que, ¿qué me diríais si os pregunto, bueno, qué acciones claves de resistencia o de acción democrática habéis protagonizado como mujeres? Bueno, por mi parte, desde luego, participo en las manifestaciones 8M y en las manifestaciones de memoria histórica que nos reuníamos en Plaza Nueva cada mes, para nombrar como acción política el nombramiento de cada uno y cada una de los muertos y muertas. Asesinados y asesinadas. Esta era una de las acciones de resistencia y de memoria histórica en las que he participado. Participo también en trabajos y conferencias sobre igualdad y en talleres con asociaciones de mujeres sobre memoria histórica. Entonces, dentro de todas estas actividades, nuestro trabajo, por supuesto, es no pasar por el olvido, tener siempre presente no solamente a nuestros familiares, sino a todas aquellas personas que han ido a manifestar el recuerdo de sus familiares también. Acciones de resistencia, yo creo que las hacemos todos los días y a cada momento, porque vivimos en esta sociedad patriarcal, que bueno, aunque hemos evolucionado bastante, pero todavía no lo suficiente como para que haya una igualdad real y efectiva entre todos. Entonces yo, a nivel personal, bueno, por motivos personales, durante una serie de años he estado un poquito ausente del mundo. Pero sí que siempre he luchado contra esa desigualdad, ¿no? Pues desde mis letras. Es que no puedo decir otra cosa. Yo creo que es súper interesante lo que has dicho, eso de tomar conciencia de que al final la resistencia es algo que se puede hacer de muchas maneras, pero que en lo cotidiano se puede hacer siempre que tengamos la oportunidad y las herramientas, y me parece súper interesante. Si yo digo memoria histórica, algo que queráis relatar en torno a ese concepto. Por supuesto, nombrar a nuestros muertos y repasar la historia familiar y social para no olvidar, como acabamos de decir, ¿no? Sería importantísimo también visitar y honrar las fosas, únicos lugares de localización de nuestra familia por el momento. Contar la historia a nuestros descendientes, porque las mujeres hemos sido excluidas de los libros de historia por el mero hecho de terminar una vocal y la superioridad masculina. Terminar en no. Fueron criterios masculinos los que decidieron el significado de las palabras. Y estos significados a veces se decidían en base a la fuerza física del hombre. Por lo tanto, la historia nos la han contado de manera subjetiva, sesgada, y a mí me encantaría como ejercicio proponer, pues, a través del arte,
Pues estudiar también el árbol genealógico, poniendo el acento en las ausencias, sería algo, a mí me encanta hacerlo, ¿no? Y repasar y reparar la brecha histórica aplicando un bálsamo. El bálsamo es, por supuesto, siempre es mi elección, el arte, ¿no? A través de canciones, de películas y de talleres. Sobre todo la música, la pintura. Para mí es ese bálsamo que actúa también como resistencia, porque el arte es el espacio de libertad más grande que existe. Y la ocupación de esos espacios suponen un posicionamiento político. Yo en ese sentido lo tengo muy claro. El arte se hace por algo y para algo. Bueno, una anécdota en relación a lo que acabo de comentar antes, que he estado un determinado tiempo fuera del mundo. He vivido desde la distancia, por ejemplo, la presentación de un libro en el que se habla de mi familia, de mi bisabuelo y de mi tío abuelo, que fueron cobardemente asesinados, lo vuelvo a repetir. Ese libro lo escribió Paco Viguera, un periodista de aquí, que escribe actualmente en el Independiente de Granada, y yo viví la presentación de ese libro desde la distancia, con una frustración tremenda por no poder asistir a ese evento. Yo he vuelto a Granada hace apenas 11 meses. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que recién llegué, este hombre volvió a presentar su libro aquí en Huertos Vega. Evidentemente fui y me presenté. Y bueno, entre él y yo surgió un chispazo muy bonito. Y a día de hoy mantenemos el contacto, y para mí es un claro referente con respecto a esto. Pues él me motivó a escribir lo que he comentado antes, ¿sabes? Quiero también citar a Alfonso Martínez Foronda, que es otro periodista que escribe también en El Independiente, que está haciendo una labor de investigación brutal de expedientes de represaliados, tanto hombres como mujeres. Ha hecho una serie solo de mujeres en este periódico que digo, y luego ha hecho otra serie que está haciendo ahora de activistas, de luchadores contra el franquismo, ¿no? Y por último también quiero citar, bueno, esto no son anécdotas, pero me acaban de venir a la cabeza y lo tengo que decir. También quiero citar a Alfredo Ortega. Cuando yo llegué a Granada, cuando volví a Granada, me puse en contacto con él. Él es historiador e investigador, y es la persona que se está encargando de documentar la fosa de Nihuelas, que es donde pensamos que está mi bisabuelo y mi tío abuelo. Yo un día quedé con él, me puse en contacto con él, nos vimos en el cementerio de Nihuelas y me narró una serie de cosas que muy duras, porque son muy duras. Él iba buscando otra fosa diferente y dio con esta. Por fin ha encontrado la que él iba buscando, que es una fosa del año 47, que es posterior a la Guerra Civil. Pero de manera casual encontró esta que os digo, que en la que pensamos que están los restos de nuestros familiares. Esas son mis anécdotas. O sea, desde que yo he vuelto aquí, estoy muy motivada con este tema, estoy muy removida, estoy muy indignada. Y lo único que quiero es lanzarlo y que todo el mundo se entere de lo que aquí pasó. Raquel tiene el testigo de la segunda parte del libro de Francisco Vigueras y está en ello. Está en ello y tiene documentación y datos muy, muy importantes. Y por mi parte yo voy a contar una anécdota pues que tiene que ver con el golpe de Estado. En el 23F del año 81, yo estaba celebrando mi cumpleaños en el Campo del Príncipe y de repente, sobre las 6:30 de la tarde, las 7, nos dicen que está habiendo un golpe de Estado. Nos asustamos muchísimo
porque en las asociaciones de vecinos, los movimientos ciudadanos, estábamos registrados también las personas que pertenecíamos al Partido Comunista en ese momento y estaban todos los datos de todos nosotros en esas asociaciones de vecinos. Tuvimos que salir corriendo y esconder los ficheros en pisos que sabíamos que no había nadie o que no iban a correr peligro de que nos descubrirían. En aquella época, por supuestísimo, la homosexualidad estaba penalizada y era clandestina, como otros muchos movimientos. Y además se guardaban los ficheros de homosexuales junto a otros ficheros existentes que eran de vagos y maleantes. Otra anécdota tiene que ver también con las primeras manifestaciones artísticas después en la transición, y es que vino a actuar a Granada un grupo, el Joglar, un grupo catalán, ¿no? Estábamos en el Triunfo y de repente, en mitad de la actuación, pues empezamos a escuchar algo que pensamos que eran fuegos artificiales y eran tiros. Había gente de Fuerza Nueva con pistolas disparando y tuvimos que refugiarnos en diferentes portales porque no se soportaba estas manifestaciones artísticas de libertad. Simultáneamente, lo que sucedía también en la Facultad Autónoma de Madrid es que fueron también tiroteados diferentes actos sobre el divorcio. Eran las primeras manifestaciones también de divorcio, se empezó a legalizar y eran boicoteadas las reuniones y las manifestaciones que habían, sobre todo las reuniones de mujeres dentro de la facultad para hablar de divorcio, eran boicoteadas sistemáticamente. Bueno, yo creo que una de las potencialidades, ¿no?, que tiene la radio es precisamente que muchas de las voces pues no mueran, sigan y lleguen a otras personas. Entonces creo que desde aquí también podríamos hacer un trabajo de visibilidad y de seguir apoyando todo esto que estáis haciendo vosotras. Así que creo que es importante que nombréis todo esto que habéis nombrado, porque son historias que se repiten, ¿no?, en muchas otras familias y que están ahí y que no se pueden olvidar, porque precisamente es un ejercicio ya no solamente de historia, sino de justicia y reparación, como bien has dicho, Yoli, y creo que es importante precisamente que este podcast exista y otros podcasts que haremos en esta línea, por eso, ¿no?, por reivindicar lo que, bueno, muchas voces en contra de los derechos, parece ser, tratan de pisotear, ¿no?, y de hacer que se queden en el olvido. Y bueno, no sé si queréis comentar. Tengo aquí otra pregunta que yo creo que habéis respondido ya y que más o menos tenemos una idea, pero si queréis comentar más concretamente en vuestra vida y en vuestra historia de vida, ¿dónde está la lucha feminista? Bueno, pues la lucha feminista, por supuesto, tiene que ver con la igualdad y con los derechos humanos. Por mi parte, por supuesto, forma parte de mi vida cotidiana y es una filosofía, ¿no? Yo me puse las gafas violetas y busqué un paraguas violeta, pues desde mi adolescencia, desde que tengo uso de razón, porque es una cuestión de sensibilidad. Es una toma de conciencia, es un darse cuenta de... Hay gente que por mucho que se lo expliquen no lo va a ver, y hay personas que sin explicárselo lo ven inmediatamente y lo sienten y lo realizan. Yo trabajo por todas las igualdades, por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de trato, por la igualdad de los territorios. Y defiendo, por supuestísima, la solidaridad de los derechos humanos. Y como activista, pues realizo trabajos a través de una asociación, AGFEI, Asociación Granadina
de formación en igualdad. Esa es, digamos, mi parte más activista y que tiene que ver con la educación. Y decir finalmente que la primera propuesta de coeducación vino de la mano del movimiento feminista de los años 60, a todos los niveles, porque dentro de la escuela, dentro de los colegios, se reproducen los modelos sociales. A ver, la lucha feminista ya he comentado antes que considero que es algo que hacemos a diario, ¿no? En todos los ámbitos, en todas las calles, de todos los barrios, porque eso es así. Si antes he nombrado a esas personas que he dicho, ahora no me puedo ir sin decir que para mí esta persona que tengo a mi derecha es mi referente en cuanto a feminismo, en cuanto a humanidad, en cuanto a familiaridad, en cuanto a amistad. De broma muchas veces le digo, eres mi oráculo. Pero es que es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. El feminismo yo lo entiendo viendo a mi tía Yolanda. Eso es feminismo. No tengo más nada que decir. Bueno, yo sí quiero nombrar, por supuestísimo, a Hortensia Peñarrocha Mingorance. Ella fue mi primer referente feminista. Ella montó en Granada la librería Mujer, y desde esa librería ella hacía toda una labor clandestina para las mujeres que no encontraban respuesta a nivel social en ninguna institución. Y todo ese trabajo feminista lo hacía Hortensia desde la librería Mujer. Creo que, y no es que creo, es que sé, Hortensia es un personaje, una persona con un gran reconocimiento en Granada, bueno, y a muchos niveles, a nivel nacional e internacional, por toda la labor que realizó de manera clandestina, cuando todavía no se podía nombrar ninguna de los lenguajes feministas, ninguna palabra, entre otras el aborto. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí, por este podcast, por todo lo que se ha compartido. Y nada, no sé si queréis decir algo más de despedida. Yo simplemente eso, daros muchísimo las gracias. Me ha gustado mucho escucharos y la verdad que quiero seguir escuchando todo lo que pueda a partir de ahora. Bueno, gracias por contar con nosotras, por supuestísimo. Y seguimos en contacto, seguimos en la brecha, seguimos en la pomada. Quiero más. Tenemos mucha información para dar. Bueno, yo también agradezco la invitación a esta experiencia tan nueva para mí, de sentarme delante de un micro para poder decir lo que pienso o lo que siento. Me ha gustado mucho. También te hago llegar mi ofrecimiento, ¿no? para posibles futuros encuentros. Y nada, muchas gracias por hacer el trabajo que hacéis y difundir temas tan interesantes y tan importantes como este. Este podcast se produce en el marco del proyecto Perspectivas Femeninas sobre las transiciones democráticas en los años 70, 80 y 90. Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones aquí expresados son únicamente de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la EACEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad que acoge estos testimonios podrán ser considerados responsables de los mismos.